veces. Buenas tardes. Hoy las jornadas hablan del entorno familiar y yo quiero empezar hablando desde el principio, ¿no? Desde cómo comienza toda esta enfermedad. La familia es una red de comunicaciones donde están entrelazadas y todos los miembros, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, se ven influidos en el sistema y por el sistema. Voy a mover esto un poquito. El enfermo, el alcohólico, no enferma solo, sino que enferma en esa construcción, enferma en ese sistema familiar. Y la familia construye una imagen de lo que la enfermedad significa y cómo el alcohólico es. Es sobre esa imagen sobre la que hay que trabajar. El alcoholismo afecta en diferentes áreas, como puede ser laboral, social, las relaciones, los amigos, la familia, también la salud, afecta a todos estos sistemas. Pero por suerte el alcoholismo es una enfermedad que se puede tratar. El alcoholismo, decíamos, afecta a ese sistema familiar, a ese núcleo. Y es en esa convivencia donde se empiezan a manifestar las tensiones. Muchas veces los propios familiares no se dan cuenta de que el origen de esas tensiones está en el alcohol, y esto se ve nublado y buscamos otras procedencias, ¿no? Buscamos el origen en otras cosas, en otras discusiones, sin pensar que pudiera ser el alcohol. Es por eso que se empiezan relaciones patológicas y genera relaciones de codependencia. Esto es una patología donde todo el sistema familiar intenta ayudar al enfermo y es realmente la otra cara del alcoholismo, es la cara menos conocida. Esta cara afecta entre 6 y 8 familiares de cada alcohólico. Hay un coadicto más directo, que podría ser la pareja, que asume todas las tareas que el alcohólico va abandonando. Puede ser el trabajo, las responsabilidades familiares, el cuidado de los niños, la crianza, las tareas domésticas. Todo esto que el alcohólico va abandonando a lo largo de su evolución, el familiar tiene que ir recogiéndolo. También puede ser que a veces ese lugar, ese coadicto más importante sea el hijo mayor, que se encarga de proteger a sus hermanos, de preparar las comidas. Tiene realmente el rol cambiado y ejerce una función de héroe. En función del lugar que ocupe cada uno de los hijos va a ocupar pues un rol diferente, ¿no? A veces pues suele ser el hijo mayor el que se encarga de ese rol de héroe, pero el hijo mediano pues es ese niño perdido, ¿no? El olvidado, que se adapta más fácilmente a las situaciones, que es más conciliador, no suele tener ese carisma problemático, o el hijo pequeño, que es la mascota de todos, al que todos quieren, ¿no? Hablamos de que el coadicto directo queda atrapado en este sistema, queda atrapado por las situaciones extremas que se viven y viven pendientes para tapar, ocultar, reparar, responsabilizarse de todo lo que haga el alcohólico. Vive tan atrapado que puede llegar a padecer patologías como depresión, ansiedad, angustia, al mismo nivel que lo puede padecer el alcohólico. Todo esto no ayuda al alcoholismo, sino lo que hace es favorecer al alcohólico, porque hace que el alcohólico no se responsabilice de sus actos. Cuando el alcohólico se recupera, o cuando se inicia una recuperación alcohólica, una rehabilitación, el familiar se suele desensibilizar, sobre todo esa parte del coadicto más principal, porque ese coadicto pone toda su valía, pone toda su autoestima en cuidar del enfermo, y cuando
este enfermo empieza a coger cierta autonomía o cierta independencia, al final su autoestima baja. Hablábamos del que el alcoholismo afecta a varias áreas y altera todo lo que toca, altera horarios, costumbres, normas, incluso las relaciones afectivas a nivel más emocional. Las familias no saben qué hacer, se encuentran en una tensión constante, se sienten culpables, se avergüenzan de todas las situaciones en las que el alcohólico pues manifiesta su enfermedad, siempre en estas fiestas o eventos públicos, y llegan a sentir pues miedo en algunas ocasiones. Por eso es tan importante involucrar al familiar en las terapias, por eso es tan importante que el familiar también se recicle y que el familiar ocupe un lugar importante dentro de todas las asociaciones. Yo siempre comento que el familiar en nuestra asociación ocupa el 50% de las terapias, tiene el mismo número de horas que el alcohólico, tiene el mismo número de horas con derecho o con la visita del psicólogo, ocupando el mismo lugar, o sea que no es una enfermedad para él, o sea, no es la asociación para el alcohólico, sino también para el sistema familiar. Entonces, ¿cómo son las familias marcadas por el alcoholismo? Pues en general, en algunos casos en los que ambos progenitores son alcohólicos, los niños dicen que sus familias, claro, no son nada normales, pero sin llegar a tener esos casos en los que ambos progenitores sean alcohólicos, sino con que ya el alcoholismo entre por medio de un miembro familiar, nos encontramos con casas en las que hay una gran desorganización y muchísimo caos. No se sabe poner límites, las rutinas no están establecidas, las celebraciones familiares pues no se pueden asistir, no se hacen en fiestas familiares, no se mantienen las relaciones por esa vergüenza que comentábamos antes. Entonces, cosas como ir a hacer la compra o quién se encarga de poner la lavadora, de llevar a los niños al colegio, se convierten en algo caótico. Las familias están sobrecargadas, porque como decíamos antes, los familiares de los alcohólicos se dedican a suplir todo lo que el alcohólico deja de hacer. Hay problemas de comunicación, pero no problemas porque no se puede hablar, sino porque la mentira, la manipulación por parte del alcohólico, las oraciones con segundos sentidos, la negación de la enfermedad por parte del alcohólico, el negar todo lo que está ocurriendo, las promesas, las falsas promesas o las promesas incumplidas. Esa que está hablando es mi mamá. Sí. Los problemas de comunicación, decíamos. O la negligencia parental, porque muchas veces es la inconsistencia lo que reina en estas familias. Porque en esas promesas, en esos pequeños periodos de luna de miel que hablaba antes Marijose, de lo voy a intentar hacer bien, o te prometo que voy a beber menos, ¿no? En esos periodos de luna de miel que se intentaba hacer las cosas de manera correcta, pues luego no se mantienen en el tiempo. Entonces esa inconsistencia entre los valores de hacer las cosas bien y acabar haciéndolas otra vez de la misma manera. O las necesidades emocionales que tienen esos niños, ¿no? Que al final se acaban manifestando en conductas disruptivas o problemas psicosomáticos, empiezan a enfermar, o simplemente que se sienten ignorados, esos niños que se sienten solos. El estilo parental se ve afectado, hay un poli bueno y un poli malo. Si el papá pues es algo inexistente, que decían antes Bárbara, ¿no? Cuando recordaba el alcoholismo de su padre, si el papá está inexistente, pues a lo mejor recordaba
el alcoholismo de su padre, si el papá está inexistente, pues a lo mejor la madre se convierte en una madre sobreprotectora. O al revés, si el papá es excesivamente autoritario, pues la madre compensa de otra manera, ¿no? Los estados de ánimo, que son variables, esos niños o esa mujer o ese hombre que no sabe en qué estado va a llegar su pareja y cuando abre la puerta, pues no sabe si le va a sonreír, si va a venir agresivo, si va a venir con ganas de bronca o de juerga, si va a venir chistoso o por el contrario va a ser mejor no dirigirle la palabra. Y también para los niños, ¿no? No saber si esta vez le va a hacer gracia la travesura que he hecho y me va a apoyar o por el contrario pues me va a dar una paliza, ¿no? Y hablando de palizas, pues los malos tratos. 2/3 de las familias con las que hay un alcohólico conviviendo son familias que han sufrido malos tratos psíquicos o físicos. Son hogares que están marcados porque las emociones negativas que se viven no se manifiestan de la manera adecuada, sino que se contienen, quedan contenidas y en algún momento explotan. O la desinhibición que el alcohol provoca en el cerebro menos racional, más animal, que facilita el que se manifieste esta agresividad. Entonces, se viven tantos acontecimientos vitales que son tan estresantes que prácticamente podemos enumerar pues un montón de cambios negativos a los que son sometidos estas familias. Mudanzas, duelos, enfermedades, separaciones o rupturas, crisis económicas, pérdidas de empleo, muchos. Realmente hay una serie de fases por las que los familiares pasan en ese periodo de ingesta, ¿no?, del alcoholismo. Pero la piedra fundamental debe ser colocada por el adicto, por el alcohólico, porque es un trabajo que el alcohólico debe hacer por sí mismo y nadie lo puede hacer por él. La familia puede facilitar al enfermo la iniciación dolorosa de separarse de la botella, pero el trabajo lo tiene que hacer el enfermo. Hay un momento donde, bueno, pues lo comentaban antes también, donde se aumenta el porcentaje del tratamiento casero. ¿Y en qué consiste el tratamiento casero? Pues el tratamiento casero es esas promesas de voy a beber menos, voy a tratar de controlar, voy a dejar de beber, lo voy a intentar yo por mi cuenta o yo por mí mismo, pero al final esto es un fracaso absoluto y al final se transforma en la excusa para seguir bebiendo. Unos ejemplos de este tratamiento casero es el esconder la botella para que no siga bebiendo, como si fuera la botella lo que fuera el problema, sin tener en cuenta de que es el alcoholismo lo que realmente es el problema. Entonces, cuando tenemos un adicto como vecino, como amigo, como familiar, todos queremos ayudarlo, ¿no? Nos sale del corazón. Pero ¿cómo se ayuda a un enfermo alcohólico? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues os decía antes, hay una serie de etapas. La negación, el reconocimiento, el intentar controlarlo, el enfrentamiento y al final la supervivencia, que nos llevan al final al encontrar un sitio como puede ser esta asociación. ¿Cómo empieza la negación? Pues el alcohólico, una de las características fundamentales de la dependencia al alcoholismo es que no se controla, ¿no?, de que el alcohólico no se frena. ¿Pero es el alcohólico consciente de esto? ¿Él lo sabe? Y si lo sabe, ¿por qué miente? Y si miente, ¿por qué la familia, que sabe perfectamente de sus mentiras, de sus colores de mentiras, de todas las clases de mentiras, grandes, chicas, gordas, de todo, les conocen perfectamente, ¿por qué les siguen justificando? Pues por esta negación, por este mecanismo de defensa que elimina el malestar
porque hay un malestar enorme, y los familiares de esa manera pues justifican o disculpan pensando en, es una fase, todo cambiará, es porque tiene mucho estrés, o cuando los niños crezcan, pues a lo mejor deja de beber, o es ahora que tiene mucho trabajo o le están tratando mal en el trabajo, pero él lo va a dejar. Esto, os decía antes, no ayuda. El justificarlo no ayuda en nada, porque no deja que la persona se responsabilice de lo que está haciendo. En esta fase es en la que los alcohólicos, los psicólogos hablamos de un elefante en el salón. Nos damos cuenta de que realmente hay un elefante en nuestro salón que molesta, pero que nadie puede hablar de él. Es como si no se viera, aunque todo el mundo sabe que hay un elefante en el salón. Y no se habla porque en casa no se hablan de los problemas, porque hemos aprendido a no hablar del alcoholismo y porque fuera no lo podemos hablar porque nos da vergüenza tener que contar lo que estamos pasando. Y además, el familiar se siente culpable, porque en algún momento ese elefante fue pequeño y no hicimos nada. Pero es que no se podía hacer otra cosa. Después viene la fase del reconocimiento, en el que se empieza a intuir en qué consiste el problema, en qué consiste que el verdadero problema es el alcohol. Pero nadie habla. Como os decía, este es un tema secreto, es un tabú, porque se empiezan a evitar las relaciones sociales por vergüenza, o porque se producen tantas situaciones embarazosas que preferimos no seguir saliendo y haciendo esa vida social normal. La siguiente fase es un periodo de control, donde intenta el familiar poner estrategias de control que son ineficaces. Esas estrategias de control pues pueden ser, por lo que decíamos antes, de esconder la botella, tirar el alcohol que hay en casa, quitar el dinero al alcohólico, una serie de estrategias, o decirle no bebas más, ya has bebido mucho, que realmente son ineficaces porque el alcohólico sigue haciendo lo que quiere hacer. Y esto empieza ya una crisis cada vez más marcada en el sistema familiar. Y se pasa a la siguiente fase, que es el enfrentamiento. Aquí aumenta muchísimo la tensión y el malestar que hay en la casa. Las normas y las costumbres se ven alteradas, toda la normativa familiar, y empieza a causar muchísima confusión en la casa, desconfianza y sobre todo frustración. La frustración de estar pidiéndole a alguien que cambie, que no siga así, y seguir viendo que la situación va directamente hacia un barranco. Entonces aumenta la agresividad también por parte del familiar, y el familiar empieza a plantar cara y empieza a expresar lo que yo le llamo el mogollón de R's: el resentimiento, el rencor, a recriminar, a poner reproches, a culpar, pero sobre todo a estar dominado por ese rencor de ver que no puede y que se siente impotente de intentar cambiar una situación. A esto podemos añadir dificultades económicas, porque el alcohol no es una droga muy cara, pero sí ocasiona muchos gastos. O la pérdida de empleo. Y al final, la distancia emocional. El ver que la persona que te acompaña, tu compañero o compañera, no es con la persona con la que quieres estar. Y de esta manera pasamos a la siguiente fase, a la supervivencia. Y ahí se ponen 3 normas: no hablar, no sentir y no confiar en nadie. No hablar ni de lo que piensas ni de lo que sientes. Y decíamos antes, ni dentro de casa ni fuera de casa. Nos ponemos una máscara, disimulamos y creamos una imagen de nosotros mismos para el exterior. El familiar empieza a volcarse en el trabajo, empieza a estar
todo lo que puede ir fuera de casa porque no es el lugar donde quiere estar. No sentir. Ya no sirve de nada el reconocerle al enfermo el daño que nos está haciendo. Entonces ponemos miles de trapos sobre nuestro corazón y nos despedimos. Y no confiar en nadie, porque ya nos hemos dado cuenta. Las personas defraudan, abandonan y no nos entienden y nos juzgan. Porque si en algún momento hemos intentado abrirnos a alguien, pues la situación desde afuera se hace muy fácil. Pues déjale. Y ya está. Entonces no nos entienden. No nos sentimos comprendidos, ¿no? ¿Qué opciones nos quedan? Tirar la toalla, resignarnos. Pero resignarnos a convivir con ese elefante, a vivir en el mismo techo con la enfermedad o huir. El 24% de las familias marcadas por el alcoholismo sufre una ruptura familiar. Y ahí es donde el familiar toma un poquito su autoestima, porque ya nos hemos dado cuenta. Las personas defraudan, abandonan y no nos entienden y nos juzgan. Porque si en algún momento hemos intentado abrirnos a alguien, pues la situación desde afuera se hace muy fácil. Pues déjale. Y ya está. Entonces no nos entienden. No nos sentimos comprendidos, ¿no? ¿Qué opciones nos quedan? Tirar la toalla, resignarnos. Pero resignarnos a convivir con ese elefante, a vivir en el mismo techo con la enfermedad o huir. El 24% de las familias marcadas por el alcoholismo sufre una ruptura familiar. Y ahí es donde el familiar toma un poquito su autoestima y su dignidad y dice, a ver, yo no soy la media naranja de nadie. Yo no estoy obligado a estar con esta persona. Me casé pensando en que era el hombre o mujer de mi vida y que era esa mitad que me complementaba. Pero eso no puede hacer que yo siga viviendo los años que me quedan. Si empiezo a pensar que no necesito una mitad que me complemente, sino que yo ya soy una fruta entera, pues a lo mejor puedo dar pie a buscar una persona que sea entera y no mi mitad, que se supone que me corresponde. Pero eso solo ocurre en el 24% de los casos. ¿Cómo provocar un cambio entonces? Bueno, pues os decía antes, la piedra la tiene que mover el alcohólico. Entonces en el alcohólico hay que encontrarle la motivación. Pero la tiene que encontrar él. El familiar facilita esa motivación, pero el alcohólico tiene que encontrar esa motivación. ¿Cómo? Pues aquí. El familiar debe dejar de encubrirle, debe dejar de protegerle y debe mostrar firmeza. Tiene que empezar a darle responsabilidad y que se responsabilice de todo lo que está dejando de lado. Pero sobre todo seguir apoyándole y reforzar aquellas cosas que hace bien. Y mientras tanto, el familiar pues cura sus heridas, adaptarse a esos nuevos roles, a esas nuevas normas que va a haber en la casa. Y entramos en la fase en la que la mayoría de vosotros os encontráis. Empezar un tratamiento, subir los 3 peldaños de nuestra asociación. Una vez empieza el tratamiento, el alcohólico no está curado, no hay curación, pero sí empieza su rehabilitación. Es importante que haya una gran vinculación a las terapias. Yo sé que suponen un gran sacrificio, sobre todo ahora en invierno con el frío que hace y las noches. Pero tiene que haber muchísima vinculación a las terapias, incluso habiendo pasado los años, para poder prevenir esas recaídas. No relajarse, porque en realidad la adicción es como una pantera. Una pantera que convive en nuestra casa. Es bella, es bonita, está durmiendo,
Ya llevamos 5 años en abstinencia, 10, 15. Parece que aquello duerme, lo acaricias, pero de pronto te suelta un zarpazo. Entonces, de repente el dolor y el miedo vuelven. Hola. Se despierta, ruge. Y ruge de aquella manera que ya no recordabas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El coadicto debe de aceptar que va a vivir toda su vida con limitaciones, que no es alcohólico, pero su vida también va a ser limitada. No se trata de decir, es que yo no tengo la enfermedad, es que yo soy coadicto. Entonces, entender que ya en toda su vida no va a tener cerveza en casa, que el salir a una discoteca se va a ver limitado, o que no les puede exigir a su compañero o compañera que no les influya el que otras personas estén bebiendo. Recordar, y esto os lo digo a los familiares, que tenéis un enfermo en casa, que no debéis de tocar la pantera, que duerme en el salón, pero puede despertar. Siento ser tan dura, pero creo que hay que tener un poco de rigidez con respecto a esto por la gravedad de lo que supone. Pero para terminar, ya sabéis que a mí no me gusta que el último trago sea amargo. Os quiero leer una poesía, si la encuentro. De Mario Benedetti. Y creo que se ajusta tantísimo a lo que vivimos que vais a alucinar. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa y ensayar al canto. Bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero.